Queridas y queridos veteranos de Reina Sofía, buenas tardes, bienvenidos. Mi madre murió con Alzheimer. Mis tíos, todos con Alzheimer. Y yo ayer tarde me encontré a un amigo, al que conozco perfectamente, y en ese momento, si hubiera tenido que decir cómo se llamaba, no era capaz. Menos mal que está internet y al final digo, pero ¿esto qué pasa? Conclusión, permítame la expresión, estoy acojonado. Porque pienso, ¿qué puede pasar? ¿Esto será hereditario? Tan pronto, tengo 66 años, tan pronto me voy a deteriorar. Por eso esta charla a mí me viene que ni verilla. Y imagino que a ustedes también. Los veteranos de Reina Sofía no dejan de montar cosas interesantes. Si hace unos pocos días, nos ponían en forma y para que no nos deterioráramos físicamente, hoy hemos buscado a un joven cuyo padre, el mejor experto en caballos que hay en Córdoba, cuando él era joven, es que yo soy hijo de Eduardo Agüera, el de los caballos, y ahora me decía Eduardo Agüera, el de los caballos, el señor veterinario. Mira, ahora la gente dice, este es el hijo del neurólogo de Reina Sofía. Es decir, dése cuenta lo que es la evolución humana y el talento que tiene la persona que hoy nos va a enseñar y a quitar miedos y a aclararnos un montón de cosas. Se trata del doctor Eduardo Agüera Morales, neurólogo del Hospital Reina Sofía, licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba, profesor de la Universidad, del Departamento de Medicina y Enfermería, encargado de los grados de fisioterapia y grado, profesor de posgrado, máster en neuropsicología, neurofisioterapia, neuroterapia ocupacional en la Universidad Pablo Olavide, de investigación biomédica de la Universidad de Córdoba. Tiene un máster en neuroinmunología por la Autónoma de Barcelona, un máster en trastornos del movimiento por la Universidad de Murcia, experto en gestión clínica por la Escuela Nacional de Sanidad, coordinador de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital Universitario Reina Sofía, investigador del Grupo Estrés Oxidativo y Nutrición y Neuroplasticidad del IMIBIC, miembro del Consorcio Europeo de Enfermedad de Alzheimer, Grupo PAIDI-CTS 624, miembro del CPD, Medicamentos Neurológicos, adscrito al Departamento de Promoción del Uso Racional de Medicamentos, Subdirección de Prestaciones de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS. Y aunque su formación se ha realizado principalmente en Córdoba, está especializado en patología cognitiva en Toulouse. Ha sido ponente nacional e internacional en decenas de congresos de neurología. Es autor de más de 20 artículos científicos publicados en revistas de gran impacto. Y porque se me ha acabado el folio, porque ya ven ustedes. En una palabra, que ese miedo que yo tenía se me va a quitar esta tarde, porque nos vamos a enterar de un montón de cosas interesantes. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Ahí tiene el micrófono y la pantalla. Y venga, a aclararnos cosas. Muchas gracias. ¿Voy a seguir? Yo creo que la presentación será un poquito más fácil desde aquí arriba. Corto este. ¿Qué tal aquí? ¿Se oye? 1, 2, 3. Probando. Ahora sí. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un honor, porque aquí estáis muchísimos de los que me han enseñado a mí. Yo llevo 25 años en Reina Sofía. O sea que ya no soy tan jovencito, si calculáis la edad. Y estamos muchos de vosotros, aquí veo cosas súper conocidas, ¿no? De enfermería, de medicina, de todo se aprende, de todo. Y no es que te estoy diciendo que aprendamos medicina. Yo me acuerdo que el otro día estaba pensando que quien me enseñó lo que era Google era Federico Vallés, que fue el jefe de cardiología, y estaba yo rotando por cardiología. Y me dijo, pues busca en Google, es una cosa que busca súper rápido lo que quieras. Claro, y era el año 2000, y ya existía Google. Bueno, pues hace muchísimos años de todo he ido aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, jubiláis y no solo tenéis que enseñar medicina, enseñáis hasta lo que es Google, ¿no? Bueno, pues después de todos estos años yo he aprendido un poco de neurología y un muchito de deterioro cognitivo. Poco a poco voy especializando, llevo muchos años y bueno, pues me llaman para que explique esto. Puedo hablar horas y horas, entonces lo primero es que me acotéis. Tengo muchas diapositivas, no creo que... Hablamos de prevención y no puedo hablar de cómo se diagnostica, no puedo hablar de los tratamientos, lo dejo todo en el tintero, pero luego vamos a dejar media horita de preguntas y me vais preguntando, ¿no? Porque creo que es súper prometedor esto del Alzheimer.
Voy a hablar de los que estáis sanos, o creéis que estáis sanos, cómo podemos prevenir el Alzheimer. ¿Y es eso verdad o no es eso verdad? Lo primero quería haceros una encuesta, voy a tener que girar un poco, haceros una encuesta a mano alzada. Vamos a ver, de aquí, ¿quién cree que no tiene problemas de memoria? Vale, muy bien. 3. ¿Quién tiene lapsus de memoria ocasionales o frecuentes, como nos han dicho? Vale, muy bueno. ¿Quién está preocupado por su memoria de todos esos que tienen lapsus? ¿De verdad? Bueno. ¿Y quién tiene familia que está preocupada por vuestra memoria? Vale. Venga, el resultado a las preguntas. ¿Quién no quiere tener problemas de memoria? Esa es la respuesta más común de los pacientes con Alzheimer. O sea que solo quiero estudiar de aquí a 3. El Alzheimer dice que no tiene problemas de memoria. Es más, si os vais a la última línea, en el Alzheimer es la familia la que lleva al paciente. O sea, si la familia está preocupada por vuestra memoria y me estáis diciendo que estáis bien de la memoria, aquí se han juntado unos mini puntos que creo que son para estudiar. ¿Quién tiene lapsus de memoria ocasionales o frecuentes? Yo es que levanto la memoria, seguro, siempre es la respuesta más común en la gente sana. Tener un lapsus, eso de tener un problema de memoria de que no me acuerdo del nombre, pero al día siguiente te acuerdas. Eso en el Alzheimer no existe, el que al día siguiente te acuerdes, eso no está. O sea, el disco duro está roto y ahí no hay datos. En cambio, puede haber que ese día pues no llegue el circuito a sacarlo del disco duro, pero mañana sale. Eso no es Alzheimer, eso es estrés, ansiedad, nervios, el síndrome de la punta de la lengua, que decimos eso es muy sano. Bueno, eso es estrés. ¿A quién le preocupa su memoria? Bueno, pues eso sí que, si estáis preocupados por vuestra memoria, a lo mejor tenemos que ir dando un paso más. No estoy hablando de Alzheimer, pero una cosa anterior. Antes de todo esto, como he visto que era la fundación, digo, voy a hacer una introducción de lo que es la salud cerebral, porque estamos hablando todo de lo que es la salud mental, estamos hablando de la salud cardiovascular y aquí cada uno lee su libro y nadie hace caso a la salud cerebral. Y es que la salud cerebral es un objetivo social. Y voy a intentar convenceros, y como esto es una fundación, esto tiene que tener un bien social, objetivo social y un objetivo para la salud. Bien, luego voy a hablaros de la prevención del deterioro cognitivo. Voy a intentar ir rápido la parte de la salud cerebral, pero es que quiero darle un poco de importancia porque nadie piensa en ella. Y es que la Organización Mundial de la Salud, me lo tengo que parar a leer, dice que es el estado de funcionamiento cerebral en donde los dominios cognitivos, los sensoriales, socioemocionales, la conducta, el sistema motor, todo funciona para que el paciente, la persona realice su máximo potencial, para sacar el máximo potencial. Siempre siendo independiente. Y la Academia Americana de Neurología, de la que yo soy muy fanático, dice que es el estado continuo de alcanzar y mantener la función neurológica óptima para que mejor apoye tu bienestar físico, mental y social en cada etapa de tu vida, ¿vale? Bueno, pues eso es la salud cerebral, que no tiene nada que ver con la salud mental, y es un derecho. Dicen, pero bueno, es un derecho, que nunca nos han hablado de la salud mental. Es un derecho, ¿por qué? Pues porque es un derecho derivado de la salud física. Derecho a la salud física. Pues sí, pero es que la salud, el cerebro es un órgano, pues si tú tienes derecho a la salud física, tengo derecho a que mi cerebro esté sano. Derecho, entonces un derecho derivado del derecho a la salud pública. Pero también un derecho intermediario, porque si es el puente entre la salud física y la salud mental, porque es que todo viene, yo aprendí mucho de Fernando Sánchez que decía siempre, nosotros somos los que damos las enfermedades del cerebro, la enfermedad que casi se ve, porque si la enfermedad se ve es del neurocirujano, pero la enfermedad del cerebro, pero la salud mental es como una enfermedad del alma, ¿no? Porque eso no se ve, eso es el cerebro por muchas fotos que le haga sale bien. Por mucho que lo mire al microscopio va a salir bien en salud mental. Bueno, pues aquí el cerebro es necesario para que tengas una salud física y tengas una salud mental. Si falla con depresión por culpa de una lesión cerebral, bueno, pues este es el derecho intermediario. Y hay un derecho que genera, o derecho generador, porque gracias al cerebro generamos más derechos, porque gracias a eso pues somos capaces de defender un entorno saludable, de intentar promover que la salud vaya mejor, velar por la salud conectiva, nuestras ideas, ¿no? Nuestra función ejecutiva, decimos. O sea que la salud cerebral busca la sostenibilidad social. Es la base para que la sociedad sea justa. ¿Imagináis un presidente del gobierno? Bueno,
o alguien que no esté en sus cabales cerebralmente, que no sea capaz de tomar decisiones sensatas. Vale, bueno, ¿imagináis que no hay una salud cerebral en las personas que nos gobiernen? Pues fijaros, sostenibilidad del país mínima. Y es un recurso nacional. O sea, si nosotros no velamos por la salud cerebral, pues no vamos a tener personas creativas, no vamos a tener personas que estén innovando, no vamos a tener personas que hagan una competitividad internacional. Si nosotros fomentamos la salud cerebral en España, batiremos los resultados de Italia, de Francia y de otros países, porque nuestras personas estarán más sanas mentalmente, darán más de sí. Bueno, estamos hablando a nivel social. Y ya por último, el desarrollo económico global. Y es que el daño cerebral da muchas pérdidas, pero que podríamos evitar casi 2,5 billones de dólares que estamos gastando en el daño cerebral una vez que se ha adquirido, ¿no? Y hay una paradoja, y es que tú dices, bueno, tanto gasto que tienen las enfermedades neurológicas o las enfermedades del cerebro. Pues yo aquí me hablan de salud mental en el telediario y de la salud cardiovascular, pero del cerebro nadie. Es verdad, ¿eh? Fijaros que los trastornos neurológicos son la principal causa de discapacidad y la segunda causa de muerte a nivel mundial. Más de 1 de cada 3 personas de todas las edades tendrá un trastorno neurológico. 1 de cada 3. Si estamos 100, ¿vale? Pues 30 de vosotros vais a tener algo neurológico. Si no lo tenéis ya. Entonces, en 2010 se estimó que el 50% de las personas que existían en Europa tenían un trastorno cerebral y que gastaban 798.000 millones de euros. Y en Alemania hicieron el estudio 60.000 millones de euros. Eso es casi el 20% de todos los gastos en salud. Os convenzo, la salud cerebral es fundamental porque cuando vienen los daños cuesta muchísimo dinero. Pero es que además hay muy baja concienciación. Porque yo creo que un poquito más, pero cuando yo empecé, que me dijeron, no digas eso. Y es que la gente mayor, pues se le veía con Alzheimer y la familia decía, no, perdóname la palabra, ese es el chocheo de la edad. No, mi abuela llegó a los 94 años en sus cabales, te hacía todo lo que tenía que hacer y te decía, le hacía una prueba y lo sacaba fenomenal. No hace falta que porque envejezcas. Sí, podemos estar un poquito peor de la memoria, pero funcionamos perfectamente. Pero no hay una conciencia. La gente dice, bueno, cosas de la edad. No, es que el Alzheimer es una enfermedad, es una proteinopatía, que no voy a hablar de eso, pero es una enfermedad y te la puedo demostrar si la miro al microscopio en el cerebro. Pero bueno, dicen, la edad, no, la concienciación es muy deficiente. De hecho, hicieron una encuesta y un 62% de los profesionales sanitarios consideraban la demencia como, bueno, a ver, ¿qué quieres? Ya tiene 70 años, ya tiene 80 años. Y si eso lo hacían los profesionales de la salud, imaginaros la gente. Una paradoja con lo que cuesta y los gastos que usamos en Alzheimer, en residencias, en cuidadores y lo poco que valoramos las demencias que son tan frecuentes. Y es que la salud cerebral tiene una simetría política. La salud mental está en boca de todos y en todos los telediarios, mientras que esta salud cerebral es reconocida como, bueno, no tiene muchos derechos. La salud mental es un derecho humano universal, pero la salud cerebral no es ningún derecho. Pues nada, si te dio, te dio. Ahora, si tienes depresión, pues casi que puedes presumir de que tienes depresión, pero si tienes Alzheimer, aquí todos callados, que nadie se entere que mi padre tiene Alzheimer, ¿no? Es difícil, ¿no? Es una paradoja. Pero bueno, es un derecho humano que ojalá consigamos, ¿vale? Está cambiando el paradigma, porque claro, a ver, es que no podemos hacer nada. Bueno, yo hablo así muy plano, pero que si queréis que me vuelva muy técnico, me pongo muy técnico. Yo creo que así, haciendo entre amigos, podemos entendernos bien. ¿Qué pasa? Que de pronto ha salido en los últimos 10 años que el Alzheimer se puede prevenir. El título de la conferencia. La creciente posibilidad de prevenir muchos trastornos cerebrales es el eje de hoy, es lo que nos reúne hoy. Y es que está anticuado eso de que poco se puede hacer, eso de decir, bueno, ¿para qué me voy a cuidar? Si me toca Alzheimer porque mi madre, mi padre y mis tíos tuvieron Alzheimer, pues no me cuido. No, estáis equivocados, se puede uno evitar. Y al final de la charla lo hablamos, no voy a decir el final, ¿no? Pero sí que es verdad que se pueden hacer. Y es que hay un potencial para la prevención, hay unos factores que se pueden modificar a lo largo de la vida, incluso podemos intervenir sobre ellos. Aunque me adelanto un poco, lo voy a pasar un poco por encima. El potencial de la prevención no es solo del Alzheimer, también hay otras enfermedades como la epilepsia y el ictus. Y es que el 40% del Alzheimer se puede prevenir. Que se puede prevenir, luego lo vemos, está demostrado y yo no he sido, Son un estudio epidemiológico súper complejo. Y es que, claro, si vamos actuando, y se está viendo, porque hay poblaciones cada vez más sanas,
Hay poblaciones como parte de Finlandia, Noruega, Suecia, donde tú ves que la gente sale a correr, la gente se cuida, empieza a comer alimentos pues más pescado, menos cosas pues prefabricadas, comida más tóxica, ¿no? Bueno, pues se está viendo el efecto, la incidencia de la demencia y del Alzheimer va disminuyendo en esos países que se cuidan. Bueno, pues de ahí han sacado muchas conclusiones y lo ha hecho la Lancet Commission, que no es nadie, ni es un cuadro neurológico, es Lancet, que son gente importante. El 40 y tantos % los podemos reducir y luego os daré los consejos. Aunque me dijerais, no, vamos a ver, si me viene el Alzheimer, me viene porque genéticamente no hay Alzheimer genético y si lo tienes te va a dar a los 50, no te va a dar a los 65 ni a los 70. Pero sí que es verdad que si yo consigo que, tomando las medidas que te digo, retraso el Alzheimer 5 años, durante 5 años voy a tener una bajada de Alzheimer, aunque luego lo recupere, pero si yo consigo convenceros de que haciendo ciertas cosas se puede prevenir o se puede retrasar que dé la cara, hombre, estamos haciendo un bien. Y lo mismo ocurre con el ictus, y ocurre con la epilepsia, y que se podrían prevenir. Epilepsia, 25%, el ictus, 50%. Todo se puede prevenir. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Ya está bien, vamos a ver qué factores se pueden modificar. Aquí paso rápido porque no quiero adelantarme, pero sí que tenéis que saber que hay factores de riesgo que son clave y la mayoría, todos conocéis los factores cardiovasculares. Es que el cerebro es parte del riego sanguíneo, con lo cual factores de riesgo clave neurológicos, luego lo hablamos, factores cardiovasculares y el estilo de vida. El estilo de vida no es que uno tenga que tomarse una pastilla o que tenga uno que ir a hacer cosas, simplemente es cambiar su forma, sus hábitos, ¿no? Y factores cardiovasculares lo sabéis todos, el estilo de vida lo vamos a ver. Y los factores de riesgo clave son los que dejo para el final, que se han demostrado que son los más relacionados con la demencia y no tienen que ver con lo cardiovascular. Estilo de vida. Tener una nutrición adecuada, dietas como la dieta MIND, que hemos hecho algunos estudios, que es una dieta para bajar la tensión, pero se ha visto que reduce la enfermedad neurológica. Son dietas con pescado, dietas con frutos secos, nueces, con salmón, pero nada procesado. Actividad física, muy bien. El sueño reparador, hay que dormir, porque si no, la enfermedad va mucho más rápido. Las conexiones sociales. Que estéis aquí ya os da un mini punto en contra de que tengáis Alzheimer, porque el que tenga un inicio de Alzheimer no va a querer venir. Estoy bien en casa. Empiece a perder la motivación. Bueno, pues las conexiones sociales son obligatorias. Que estéis aquí como nexo, eso significa que os está protegiendo. Vale, y las intervenciones multidominio es que uno llega, pues como cuando uno va al gimnasio y quiero que me pongas fuerte, pues de arriba a abajo, te voy a hacer brazos, voy a hacer piernas, pues lo mismo se hace con el multidominio. Sobre todo es algo muy de los escandinavos, ¿no? Ahí el estudio Finger es el más famoso, entonces a las personas mayores les ponían, esta es la dieta que tienes que tomar, estos son los ejercicios que tienes que hacer, los ejercicios físicos, los ejercicios de cabeza, unos crucigramas, sudoku, todos los días, actividades sociales, obligado a hablar con 2 amigos tuyos cada día y además monitorización vascular, que tengan la tensión y el azúcar controlado, por ejemplo, todo a la vez. Te pongo un preparador y eso lo hacen en los finlandeses y lo han hecho en escandinavos. Y yo voy y tú me vas a hacer caso en todo lo que te diga, como un preparador. Y han visto que eso frena muchísimo la demencia. Son intervenciones multidominio porque te voy a recomendar qué tienes que hacer de todas las cosas, no solamente una. Vale, no quiero pararme mucho sobre esto de las estrategias que tiene que hacer uno, las estrategias políticas. Yo no puedo hacer nada, pero sí que es verdad que habría que hacer una estrategia política, reconocer ciertos derechos que tenemos que tener para prevenir que vengan enfermedades neurológicas. Hay que intentar hacer más investigación y que se atienda a que no haya daño neurológico y hay que promover la conexión social y que no nos rindamos cuando venga una enfermedad neurológica. Al final, esto es una presentación muy importante de uno de los que está conmigo en el Consorcio Europeo de Alzheimer, donde al final lo que hay que montar es un servicio de salud cerebral, como el que dice el gimnasio, pues ponga salud cerebral. Y tú vayas y te hagan un poquito de ejercicio físico, un poquito de ejercicio mental, te pongan una dieta, eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, pues para eso, sin medicamentos, deberíamos de montar algo más bien político, ¿vale? Bien, entonces al final tenemos que cerrar esa brecha, ¿vale? Hay una brecha entre la carga de los trastornos cerebrales y las posibilidades de prevenirlo. Y todo eso hay que hacer una prioridad política, ¿vale? Estamos intentando prevenir la tensión, el colesterol, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién va a hacer cosas? Porque los ejercicios de memoria y los ejercicios intelectuales, ¿quién os lo ha dicho que tenéis que hacerlo? Nadie.
Bueno, pues igual que uno va y le dice el dentista que use flúor, pues nosotros tenemos que decir, tienes que hacer todos los días 10 minutos de ejercicios de memoria o ejercicios intelectuales, pero eso no lo dice nadie, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que diría un sistema de salud cerebral, ¿vale? Hay una brecha entre lo que hacemos y lo que no. Bien, vamos al lío. Deterioro cognitivo, prevención del deterioro cognitivo. ¿Qué es el deterioro cognitivo? Yo no tengo por qué dar hecho, porque a mí nunca me ha gustado llamar. Esto va a ser la unidad de deterioro cognitivo. Digo, ponle nombre, unidad de demencias, aunque se ofenda el que venga, porque demencia lo conoce todo el mundo. Y el deterioro cognitivo no sabe, la gente no sabe lo que es lo cognitivo, no sabe lo que es la cognición. Deterioro intelectual, pues sí, pero también deterioro intelectual es un poco como para niños, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Pues que se llama deterioro cognitivo. Tengo que decir que el deterioro cognitivo es la afectación de tu funcionamiento mental, sobre todo de nuestras capacidades, lo que se aprende en el colegio, el sumar, restar, dividir, jugar al ajedrez, todas las funciones que hace el cerebro, leer, todo eso es cognitivo. La demencia, como el Alzheimer es la causa más común de demencia, 70%, aunque haya mixta o no. Y es una prioridad. Resulta que se proyecta que habrá 75 millones de personas que viven con demencia, pero en el 2050 habrá 150, salvo que hagamos las medidas de salud cerebral. No hay terapias encima, o sea, que a mí me dices, te estoy diagnosticando de demencia, de la que sea, pero sobre 70% son Alzheimer, y no tengo un tratamiento eficaz. A lo mejor lo tengo en enero, luego lo hablamos si queréis, pero no tenemos tratamiento, sí, total, ¿para qué? Yo sé de gente que han sido profesores de medicina míos que ni han buscado ayuda porque, total, si yo ya sé que no hay tratamiento, dicen los hijos, ¿para qué vamos a pasar la vergüenza de que lo vea un neurólogo casi alumno suyo? Bueno, parece que me llega ahora, ¿no? No estoy que tengo ensayos clínicos, pero ahora parece que aprueban, ¿no? No hay tratamientos, pero la prevención está empezando a funcionar, ¿eh? De hecho, tengo que deciros que la demencia no empieza cuando están los síntomas, empiezan de 5 a 10 años antes. 10 años antes, o sea, yo puedo diagnosticaros si vais a tener Alzheimer dentro de 5 años o dentro de 10 a veces. Y estáis funcionando perfectamente, pero el problema es que hay que hacer una punción lumbar, pero yo puedo saber quién va a tener Alzheimer y quién lo está incubando. Esto es un proceso muy lento. No es una cosa de que me dio, no. Tú vas incubando tu Alzheimer, pum, 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 y cuando ya empiezas a dar síntomas, la familia te nota hasta que tu cerebro ya, vulgarmente, peta. Tu cerebro ya viene abajo porque está estructuralmente dañado y ya no puede seguir funcionando. Pasa a veces con la jubilación. Hay mucha gente que funciona muy bien y de pronto se jubila y cuesta abajo. Y es porque ese trabajo intelectual que estabas haciendo trabajando te estaba llevando al límite y tu cerebro funcionaba y el motor estaba rum, 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 pero ese motor en cuanto lo has reseteado, lo has apagado, ya no arranca. Y hay una caída. Entonces, el Alzheimer puede estar ahí, la demencia puede estar ahí, pero no dar la cara hasta que no pasa un límite. Entonces, bueno, pues estos años nos hacen que podamos hacer algo y que se llama la prevención, ¿vale? Os he puesto cifras del Alzheimer para asustaros un poco, lo que son la cognición, los problemas de memoria, del lenguaje, la dificultad para hacer una tarea simple, la pérdida de objetos, es que no encontraba las llaves, las había metido en el congelador, fíjate tú. Cosas raras, ¿no? Bueno, pues todo esto son la cognición. Y que sepáis que cada 3 segundos se diagnostica un Alzheimer, que el número de Alzheimer se va a triplicar en el año 2050 y que hay muchísimas personas afectadas. Vale. Voy a analizar, prevenir el deterioro cognitivo. ¿Qué es la prevención? La prevención, el objetivo es intentar retrasar su inicio o que no aparezca. Yo, sobre todo, apoyo más que retrase su inicio, conociendo que el Alzheimer es una proteinopatía, una alteración de las proteínas, pero bueno, que dicen los grandes sabios que se previene. Yo creo que se puede retrasar infinito, o se puede retrasar mucho, pero bueno, se ha estimado que solo retrasar los 5 años haciendo las cosas bien, ya esos son 5 años que te llevas, ¿no? Entonces, el objetivo de la prevención es evitar que aparezca o que venga más tarde. Y el foco de la prevención va a ser en los factores de riesgo modificables, que luego hablamos que lo ha expuesto la Comisión Lancet, que son factores de riesgo sobre los que tenemos que actuar. ¿El deterioro cognitivo qué es? Entonces, el deterioro cognitivo es la pérdida de las funciones cerebrales. ¿Qué son las funciones cerebrales? El estar atento, el estar concentrado, jugar al ajedrez, escribir una poesía, escribir una carta, el lenguaje, el ser capaz de tener una discusión, ganarla. Bueno, pues hay un declive cognitivo fisiológico con la edad, que yo también lo estoy presentando y yo me veo cada vez más torpe, pero no podemos estudiar oposiciones a los 50 como se hace a los 20, claro.
pero que sepáis que ese declive cognitivo es un envejecimiento normal y es mínimo. Mientras sea independiente no hay que preocuparse. Pero el desarrollo de demencia es cuando se afectan estas funciones, viene el deterioro cognitivo, luego viene la demencia y ya eres dependiente de alguien. ¿Por qué? Pues porque si estás solo te dejas la candela encendida, el brasero encendido, el grifo abierto, no podrías vivir solo bajo amenaza de que pase algo grave, ¿no? Eso sería ya una demencia. Hay grados de deterioro cognitivo y ahí es donde está mi trabajo. Tenemos grados porque hay un deterioro cognitivo subjetivo donde yo creo que tengo un deterioro cognitivo, la familia lo cree, yo le hago unos test, esto es como cuando va al cardiólogo y le hace uno un electrocardiograma. Pues te veo y veo que estás bien. Pues te voy a hacer un test y voy a poner tu cerebro a cavilar. Y te voy a subir la potencia, como en la prueba de esfuerzo. Voy a ponerte un examen. Y voy a compararte con la población general de tu edad. Entonces, el deterioro cognitivo ligero es aquel en el que tú empiezas a fallar los tests que te hago, porque tu familia y los demás no te lo van a ver, y estás 1,5 desviaciones típicas por encima, o sea, peor que la media de la población de tu edad, porque todo eso se ha baremado. Que no es que yo diga, tienes deterioro cognitivo, leve, porque luego viene el deterioro cognitivo moderado y grave, que ya es demencia. Pero el leve, ¿cómo lo detecto? Necesito hacer unos test neurológicos o unos test psicométricos y que puntúe 1,5 desviaciones típicas por encima. De hecho, si veis, Alzheimer, AD sería Alzheimer, MCI sería Mild Cognitive Impairment, que sería deterioro cognitivo leve, y AM es deterioro cognitivo relacionado a la edad, sería Age Associated Mild Impairment, o sea que sería Memory Impairment, sería algo muy pequeñito, pero cuando la puntuación es superior a X, tienes deterioro cognitivo leve. Así que si yo, lo siento por estar en inglés, sí, tengo un montón de población, de todos los que estáis aquí, algunos estáis sanos y algunos tenéis SMC, que es quejas subjetivas de memoria. Yo me quejo de que tengo problemas de memoria. Bueno, pues de todo eso yo tengo que separar a aquellos los que se quejan de memoria, quién tiene deterioro cognitivo leve, que sería MCI, quién tiene deterioro cognitivo leve, de quién está sano. Y aquellos que tengan deterioro cognitivo leve, vigilarlos, porque ese es el primer paso hacia las demencias que vienen luego. Entonces, que no tienes deterioro cognitivo leve, te dejo pasar, pero tengo que separar a aquellos que están en el primer paso, 1,5 desviaciones estadísticas por encima. Y ahora me dices, bueno, hay que hacer unas ciertas pruebas, como he puesto aquí, y el rendimiento de 1,5 desviaciones estándar por debajo de lo esperado, bueno, sería un poco la medida que buscamos, y eso nos detectaría el deterioro cognitivo ligero, porque el moderado y grave es la demencia. Venga, a ver, dígame un test que yo pueda hacer, que no tenga que ir al neurólogo, para saber si mi mujer tiene deterioro cognitivo, porque claro, imagino que todos conocéis el test de reloj, el Mini Mental, es un test que, bueno, lo descargáis de internet y se es para el Alzheimer. O sea, si tú suspendes el Mini Mental, es que estás diciendo si tienes Alzheimer ya, demencia, si tienes demencia o no la tienes. Pero yo estoy hablando del deterioro cognitivo un poquito más leve, porque si estáis aquí, estáis en fase leve, salvo que os hayan obligado a venir. Porque el que viene aquí es porque tenía algo de interés. Entonces, eso ya es un criterio de que sea leve o no tengáis nada. Y los dos primeros test, pues, si sois médicos y os manejáis con esto, pues yo lo recomiendo. El TAM y el MOCA. El MOCA lo hacemos los neurólogos, yo creo que a lo mejor, pero el TAM creo que podéis imprimíroslo y pasárselo a quien sea. Este sería el TAM. Bueno, lo único que tengo que decir es que tenéis que sacar 37 puntos. El punto de corte es de 31 sobre 50. Vale. El punto de corte para el Alzheimer es 31. Para la queja de memoria de deterioro cognitivo leve es 37. Y son preguntas, si yo os pregunto. Lo podéis descargar, ¿eh? Esto, vamos, lo hice yo colaboré con ellos en 2004, 2005 y los pasaba en la consulta. Por ejemplo, yo voy a decir varias palabras. Cereza, hacha, elefante, piano, verde. ¿Me habéis escuchado? Cereza, hacha, elefante, piano, verde. Bien. Le he dicho una fruta, ¿cuál era? Le he dicho una herramienta, ¿cuál era? Muy bien. Le he dicho un animal, ¿cuál era? Bueno, pues así podemos ir siguiendo. Y lo podéis hacer, por ejemplo, atento a esta frase, 30 gatos grises se comieron todos los quesos. Si no lo leéis, yo ahora te pregunto, ¿cuántos gatos había? Muy bien. ¿De qué color era? Bueno, pues esto no lo hace siempre un deterioro cognitivo. Os ha quedado con la frase y estáis sacando conclusiones.
Lo mismo, luego, pues, un niño llamado Luis jugaba con la bicicleta. Vas viendo si se entera, si se recibe la información o no. O le preguntamos por memoria, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo se llama el profesional que arregla coches? A lo mejor vosotros decís mecánico, pero estos pacientes dicen que van de gris, sucio. Lo tienen ahí, pero no les sale. Bueno, ya está. ¿El que arregla coches? Vale, pues el que arregla coches. Pero tenéis aquí, pues vas preguntando, por ejemplo, cuántos gramos hay en un cuarto de kilo, cuál es el último día del año, y así progresivamente. No son fáciles, pero es que estamos hablando de vosotros, los sanos. Esto no se lo puedo pasar a un Alzheimer. Esto es para el que está sano, para la población general. ¿Que tenéis problemas de memoria? Buscar el TAM, que lo hicieron los del Clinic. Yo estuve con ellos trabajando un tiempo. Y simplemente sumar los puntos. 0 si lo dice mal, 1 si lo dice bien. Si sois médicos, si tenéis posibilidad, vaya a quien estéis preocupados y se lo pasáis. Si tiene 37 puntos o más, sano. Si tiene menos de 37, quiero verlo. O tenemos que vigilarlo. Si me dice, bueno, venga, vamos a hacer otro. El MOCA es un poquito más complicado. ¿Os acordáis eso de une las letras? Tienes que unir el 1 con la A con el 2, con el 2 con la B, el B con la... Al final se lía un poco, pero bueno. Copia el cubo. También tiene que nombrarme. ¿Qué animal es este? Un león. ¿Qué animal es este? Son animales más raros para que me lo digan. También lo podéis sacar de internet. Se llama el Montreal Cognitive Assessment. Os digo por si, como sois sanitarios, si queréis hacerlo, se puede hacer. Que sí, que dicen que aquí hay que acreditarse para sacar el MOCA. Bueno, también es verdad, pero yo solamente os digo que lo hagáis y que si tenéis la puntuación igual o superior a 26 se considera normal, ¿vale? Si sacáis 26. También hay que decirle palabras, que se las aprenda de memoria, que diga letras, por ejemplo. Yo te voy a decir unas cuantas letras. Cada vez que oigáis la letra A, tenéis que dar un golpe. Entonces yo empiezo F, B, ¿no? F, B, A, C, M, N, A. Cada vez que diga la A, alguien tiene que estar muy atento. Son pruebas para gente que, como veis, bueno, pues si lo hacéis lo vais a sacar. Pero bueno, si queréis herramientas, aquí las tenéis. Pero yo no tengo que explayarme mucho más en el diagnóstico porque a lo mejor no es lo que queréis oír. Y si me decís, mira, yo es que no. Aquí tenéis una página que se llama problemasdememoria.com, que es de la Sociedad Española de Geriatría. Entráis y este test es para ya un poco más el Alzheimer. Si queréis saber de Alzheimer es muy fácil, lo hacéis vosotros pensando en la persona que tenéis al lado. No lo puede hacer la persona afectada. Entráis en internet, problemasdememoria.com y lo hacéis. Os preguntará, ¿qué edad tiene? ¿Qué sexo tiene? Y si queréis algo local, nosotros hicimos lo hago por ti.eu, que lo organizó, le dio un poco de promoción, lo hicimos nosotros, pero lo promocionó la Fundación Cajasur y tenemos casi 11.000 personas que han consultado a ver si tienen problemas de memoria su pareja o su tío o su padre, porque se llama Lo hago por ti. Como es un test del informador, es que lo hago por la otra persona. No lo tenéis que hacer por ti, porque no me vale. Pero es que si queréis saber la memoria es lo que opinan. ¿Por qué? Lo que opinan los demás es porque yo al principio en la encuesta dije, ¿quién de vuestra familia está preocupado por vuestra memoria? Bueno, pues es que eso es lo que más me preocupa. Cuando es la familia la que más se preocupa. Bueno, me he ido tangencialmente al diagnóstico y aquí no quería entrar, pero si estáis entregados por eso, ahí tenéis algunas pruebas para pasarlas. Si no queréis estar dependiendo de un neurólogo, lo miráis, hacéis ese test, que serán 10 minutillos, y vais viendo si estáis bien o no estáis bien. Bueno, que os lo pase, ¿vale? Pero en el fondo, lo que me preocupa del deterioro cognitivo leve es que está funcionando, está bastante bien, no necesitas ayuda, te manejas tú solo, acude a las reuniones si quieres, pero puede ser la antesala del Alzheimer. Puede ser el primer paso. De ahí algunos van a evolucionar. De hecho, el diagnóstico del deterioro cognitivo leve no siempre pasan a ser demencia, pero hay un riesgo. En un año, el 7% pasan a la demencia, a los 3 años el 24%, a los 5 años el 50%, a los 6 años el 60%, o sea que es el aviso de que algo viene, y si no viene el año que viene, vendrá dentro de 6. Pero si conseguimos que en vez de dentro de 6 sea dentro de 11, eso que nos hemos ganado, ¿no? Y hay muchos tipos de progresión, porque claro, hay deterioros cognitivos en los que hay gente que dice, no, es que mi problema es que no encuentro la palabra, no es que se me olvide o que tenga problemas de memoria. Depende del tipo donde falles, pues será más proclive a que sea Alzheimer o no. La demencia es simplemente un deterioro cognitivo que ya empieza a puntuar más bajo de lo normal y sobre todo es cuando ya pierdes la autonomía. O te vigilan
o puede ser peligroso, porque ya te puedes perder por la calle, ya digo, te dejas un grifo abierto, dejas un brasero encendido, en fin. Cuando ya se pierde la autonomía, eso ya se considera Alzheimer o demencia. Dentro de la demencia hay muchas, como decir, yo tengo una demencia, vale, pues tengo un coche. Yo tengo una demencia senil, vale, pues tengo un coche viejo. Pero dime la marca, ¿no? Porque a mí no me vale que me digas que tengo un coche. Demencia es decir, tengo un coche, demencia senil es tengo un coche viejo, porque senil no viene a decir más que es más de 65. Dime la marca. Pues mira, tengo un Alzheimer, tengo un SEA Ibiza. O mira, tengo una demencia por cuerpos de Lewy. Pues mira, tengo un Cadillac. Me dices la marca. Si a mí me dices que yo tengo un Alzheimer, pues ya no me tienes que decir que tienes coche. Si yo te digo que tengo un SEA Ibiza, no me tienes que decir que tengo un coche. Sé que tienes Alzheimer. Sé que tienes ya palabra demencia ahí. Bueno, voy a lo que yo quería decir. Desde recientemente sabemos que uno puede tener Alzheimer asintomático. ¿Alzheimer asintomático? Sí, yo puedo hacerle una punción lumbar a uno de vosotros y demostrar que tiene Alzheimer porque en el líquido puedo medir la proteína que se deposita. Y se llama asintomático o Alzheimer biológico, incubando que estás hasta que pete tu cerebro, hasta que ya no puedas más, porque se van depositando proteínas como la beta amiloide y el tau hasta que ya llega al cerebro y no puede más. Bueno, pues ahí es donde va el problema, es asintomático o presintomático, o luego empieza a ser prodrómica, cuando ya empieza el deterioro cognitivo leve, luego ya viene el deterioro cognitivo ligero y luego viene la enfermedad de Alzheimer. Todo esto es un paso. Claro, yo no me voy a poner aquí a hacer punción lumbar a todo el mundo, ¿no? ¿Y para qué? Si encima no tengo tratamiento. Bueno, aquel que se preocupe, pues sí, pues por si acaso está en la prodrómica, se le podría intentar. Recientemente, dentro de poco, se va a poder hacer un análisis de sangre, que es la Tau 217, que ya no hay que hacer punción lumbar, pero bueno, hasta que se autorice, que será para primavera. Hasta ahora solo se hace en investigación y pues, hospitales como la Quirón pues se están aprovechando y aquel que quiera pues va a la Quirón y se hace la 217. Bueno, tiene que pasar por la consulta del neurólogo y pagar la analítica. Pero dejaremos de hacer punción lumbar y haremos la Tau 217, que es igual de diagnóstica que el Alzheimer, pero poniendo la vena. Eso va a ser el horror. Veréis la consulta de neurología. Pero en fin, esperemos que solo la pueda indicar un neurólogo y que por lo menos haya un filtro ahí, ¿no? Bueno, que el Alzheimer empieza muy pronto y que a lo mejor a los 5 o 10 años da la cara. Venga, vamos a hablar un poco de la prevención, que yo creo que no estamos hablando nada, ¿no? Y es que desde el deterioro cognitivo hasta la demencia, ahí hay una ventana de oportunidad, porque no todavía han dado la demencia, donde en las etapas prodrómicas el cerebro todavía lo podemos entrenar para que saque el máximo rendimiento. De hecho, no sé si habéis oído hablar que tiene neuroplasticidad, que ha habido cerebros que fabrican nuevas neuronas. Pues sí, eso puede ser. Si estamos en el deterioro cognitivo leve, pues podríamos intentar estimularlo lo suficiente para que el cerebro se reproduzca y siga creciendo a través de las células madre. Se ha visto que en el hipocampo podemos seguir fabricando neuronas. Se llama neuroplasticidad. Hicieron un test, que era el test de los taxistas. Ahora ya no, ahora ya en Londres no hace falta ser un super coco para ser taxista, porque pones el navegador y va a todos sitios. Pero hicieron un estudio los taxistas de Londres con la población general y tenía el cerebro, el área de la orientación espacial y de la memoria para saberse todas las calles de Londres, que Londres no es Córdoba. Bueno, pues hicieron un estudio de resonancia y cómo es posible que tengan, pues como el que es culturista, como los bíceps, ¿no? Aparte de ejercitar, memorizar las calles de Londres, tenían el cerebro enorme, o sea, tenían la zona del hipocampo y la zona un poco de la orientación súper hipertrofiada, y eso va contra todas las leyes. ¿Cómo puedes tener el cerebro más desarrollado ahí si las neuronas que se supone que son las que nacemos son con las que morimos? No. Hay algo en la cual se pueden ir fabricando un poco más en caso de necesidad. Se llamaría neuroplasticidad. Bueno, el estudio de los taxistas fue muy interesante porque no es lógico tener un cerebro más grande que con el que empiezas de taxista, pero está bien. Hay intervenciones dirigidas y hay un enfoque multidominio. Actividades dirigidas es, pues a ti te voy a mandar ejercicios de memoria, o a ti te voy a mandar ejercicios de matemática, o está el multidominio, tú vas a hacerlo todo. Entonces ahí es donde tenemos, para reducir el riesgo podemos hacer muchas cosas. Esto lo voy a poner en varias maneras, pero aquí sobre todo quiero deciros que modificarlo no es cuando nos dé el Alzheimer, a los 70 años. Que en la vida temprana, de 5 a 18 años, ya hay algo que podemos modificar, la baja educación.
El no haber tenido al menos 12 años de colegio hace que la probabilidad de Alzheimer sea alta. Bueno, sea más alta. O sea, que eso ya ha desaparecido, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo empecé en el 2000, todavía había gente que nunca había ido al colegio. Sí, que se hacían sus sumas, sus restas y escribía como podía su nombre, pero que sepáis que la educación es fundamental para no tener demencia. Y 12 años de actividad educativa entre los 5 y los 18 años necesario para proteger frente a la demencia. Eso no es ninguna pastilla, no es nada, es orden social. Luego la conclusión os lo digo. Bien, edad media, 45-65 años. A ver quién está entre los 45 y los 65 años aquí, pues le tengo que decir que controlaros la hipertensión, controlaros la obesidad y controlaros la pérdida auditiva. Si tiene hipertensión, hay que ponerse como objetivo entre los 45 y 65 años, que es donde hay que actuar. A los 45 yo creo que poca gente se toma la atención. Yo todavía no me la tomo, pero yo sé que seguro que saldrá alta. Pero la hipertensión hay que actuar ya, a los 45 años. La obesidad aumenta el riesgo de demencia, casi se multiplica por 3. La pérdida auditiva, es que no le hacéis caso, pero sí que es verdad que hay que ponerse un aparato. La pérdida auditiva hace que estés fuera, alejado del mundo y no estás cazando estímulos que te hacen ser un poco más listo, ¿no? Y a partir de los 65 años, actividad física, la diabetes y el tabaco. Que no estoy diciendo que fumar a los 40 sea malo, te estoy diciendo lo que han hecho ellos. Y en el estudio es el tabaco a partir de los 65 años es malo. Y la diabetes, que sí, que antes también, pero para el corazón y eso, pero para la demencia, aquí tenéis. Depende de la edad, hay unos factores de riesgo que hay que mirar, pero hay más. Simplemente os he ido poniendo un poco, aquí tenéis, dibujado igual, pero factores de riesgo, la baja educación. Edad media, en esta edad, hipertensión, obesidad y pérdida auditiva. Y en las mayores, inactividad física, diabetes y tabaco. Para que lo veáis, es la misma, pero expandida. Y luego hay unos factores psicosociales. Hemos estado hablando de un poco, sí, la educación y la audición, pero que sepáis que hay unos factores de estilo de vida y de salud que también interfieren. Por ejemplo, salud mental y social, los que se deprimen o los depresivos, porque no todos tienen la ventaja de que hay gente que es depresiva. Bueno, pues la depresión se clasifica como un factor de riesgo, ¿vale? Y hay que intentar hacer psicoterapia de la depresión, pastillas para la depresión, lo que sea, pero cuanto más tiempo estés deprimido, tu cerebro no va a estar ejercitándose como debe y va a estar oxidándose, ¿no? Hay que actuar. También el aislamiento social y la soledad. Mucho ahora dependo del Netflix, el brasero, pues no es bueno, ¿eh? Hay que salir, tomarse la cervecita, reunirse jubilado, es lo mejor que hay. Eso es, hay que intentar evitar la depresión, el aislamiento social, el sueño. El sueño es horroroso, yo duermo poquísimo, pero es que es verdad, el sueño dicen que es uno de los posibles factores de riesgo más importantes. Hay que dormir bien. No creo que sea obligarse a tomar pastillas para dormir, pero sí que es verdad que hay que intentar tener una terapia de sueño o intentar hacer una higiene, porque si no duermes bien, también estás favoreciendo las enfermedades neurodegenerativas y el Alzheimer. La dieta, que luego hablo un poquito más, pero si os digo ya paso más rápido. Las dietas que más han demostrado que protegen son la dieta mediterránea, el Medidiet, este que hemos hecho aquí en Reina Sofía, la dieta DAS, que es para la hipertensión, y la dieta MIND, que es una mezcla entre la mediterránea y la DAS. La DAS es para la hipertensión y la mediterránea. Bien, pues la dieta MIND, que juega con la palabra mind, es una combinación que es específica para el cerebro. Hay componentes dietéticos claves que luego lo vamos a hablar, pero lo que hay que evitar son los procesados. Y hay otros riesgos físicos. Atención, no sé si habéis oído hablar que los traumatismos craneoencefálicos favorecen la demencia. Bueno, ya habéis visto los boxeadores, ¿no? Mike Tyson y, bueno, pues Mohamed Ali, ¿no era? El otro que también acabó con demencia. Los golpes en la cabeza no son buenos, y favorecen, no sé si es del golpe, favorece la demencia. Ha salido en Inglaterra, han prohibido a los niños darle al balón en el fútbol con la cabeza. Lo han prohibido como medida de seguridad y de salud cerebral. Porque sí, porque bueno, el balón se puede jugar con los pies, pues prohibido darle con la cabeza. Una cosa muy nueva. Salió hace un año. Creo que fue por culpa del Lancet Commission anterior, pero en fin. El traumatismo craneoencefálico, mucho cuidado. Cada traumatismo tiene sus consecuencias de cara al Alzheimer. Te acerca un poco más. Y estamos hablando de, bueno, el boxeo, ¿vale?
pero imaginaros los futbolistas, ¿no? La contaminación atmosférica. Estamos en Córdoba capital, la verdad es que no estamos en Madrid, o estamos en Barcelona ni en Nueva York. La contaminación, que eso no son habladurías, que son estudios epidemiológicos muy largos, que la contaminación hace daño. ¿Os convenzo? Encontré este estudio, que además un día lo estuve hablando con el doctor López Miranda, porque me encantó, y es así. Y es que, fijaros, esto es la isla de Manhattan. No sé si habéis estado en Nueva York. Fijaros las carreteras. Vale, que abajo hay menos carreteras porque está Central Park y todo eso, pero mirad las carreteras, que son las rojas y las azules. Y cada puntito rojo son ictus, donde hay más concentración de ictus. Los que viven a menos de 100 metros de las carreteras autopistas que van a Manhattan tienen más ictus que los que viven más lejos. Y solamente porque respiran, la ventana les da a la avenida principal. Y esto lo hicieron y bueno, es un stroke, no una revista así china, MTPI que decimos nosotros. Es que cuanto más cerca vives de la contaminación, te dan más ictus. Pues también se ha visto que cuanto más cerca, más contaminado el ambiente. Bueno, estamos en Córdoba, y yo vivo en Ronda Los Tejares, o sea que yo trago, pero peor es en Madrid, Barcelona o en este caso Nueva York, que tiene muchos atascos. Así que una de las posibilidades es hacer una intervención multidominio. Bueno, pues buscar un profesional que se mete con todo. Fijaros lo que hicieron los Finnish, que son los finlandeses, que hicieron lo del Finger. Este ensayo demostró que con una intervención de 2 años, haciéndolo todo, orientación nutricional. Cogía a una persona, ¿no? Como, venga, tú haces mi multidisciplinar. Te voy a decir lo que vas a comer, te voy a decir el ejercicio que tienes que hacer todos los días, 15 días, 15 minutos. Entrenamiento cognitivo 15 días, un cuaderno que te voy a dar con 3 páginas todos los días. Actividad social, tienes que tomarte un café cada día con un amigo diferente. Y el manejo vascular de la hipertensión y el azúcar. Haciendo eso, tuvieron un beneficio que es lo que, bueno, publicaron y fue uno de los pilares de que saber que el Alzheimer se previene. Ya sabéis, dieta, ejercicio físico, entrenamiento cognitivo y vigilancia vascular y metabólica son fundamentales. Pero sí que es verdad, me dirán, bueno, es que mi familia tiene Alzheimer, yo no voy a hacer nada, es verdad. La edad, que conforme pasas de los 70 años tienes más probabilidad, y que las mujeres, porque viven más años, lógicamente, tener más probabilidad, y que si tienes la genética APOE4 parece que tienes más probabilidad, contra eso no podemos hacer. Sí, podemos hacer una mitigación, estilos de vida y eso, pero hay cosas que no. Pero sobre lo otro sí, ¿no? Entonces yo no me voy a rendir porque sea mujer y tenga 70 años. Vamos a ir a los restos de los factores de riesgo. Bueno, voy a saltarme lo de actuar con la población general. Esto es un poco lo de salud cerebral, para tampoco pararme mucho, pero que sepáis que todos los gobiernos tienen que actuar. Sobre todo sabiendo que la contaminación es uno de los que está provocando más neurodegeneración. Pero en fin, que un médico de atención primaria o que una enfermera que está en el centro de salud te haga prevención cerebral sería fundamental. Pero bueno, como la medicina ahora es todo tratamiento, he revisado muchos artículos y he revisado muchos de estos para sacaros las conclusiones finales. Que, como quería dejaros, sí, bueno, en 10 minutillos termino. Un poco aquí los artículos más importantes. Esto sale del Lancet. Del Lancet dice que los factores de riesgo de la demencia son todos esos, pero yo resumo, en azul podemos actuar sobre muchos con la dieta. En verde actuamos con la actividad física. En rojo actuamos con la interacción social. O sea, que de todos se pueden averiguar algo, la mayoría. Hay cosas que no, pero hay acciones con las que podemos actuar. Venga, voy con la dieta. Me dice, venga, ¿cómo puedo prevenir? Porque me estás diciendo que es prevenible. Venga, consejo. Me dice, no, los omega 3, es que me han dicho que el azafrán, que la cúrcuma. Bueno, la dieta beneficiosa para el cerebro lleva esto. Es lo que han demostrado. Los antioxidantes de las frutas, vegetales, las verduras, las legumbres. A mí cuando me preguntan, ¿qué dieta me recomiendas? Yo siempre digo, muchos colores, las que tengan muchos colores. Pimiento, tomates, que tengan colores diferentes. No, ¿por qué? Porque las cosas procesadas no tienen colores. Pero sí que es verdad que tú echas un pimiento, echas una remolacha, echas tomates y estás echando, pues bien, estás echando cosas que son antioxidantes, frutas, verduras, legumbres. Todo eso protege del daño de los radicales libres. Omega 3, lo de los pescados grasos. Yo siempre digo, un filete de salmón al día y si no te lo puedes pagar porque está caro, hay pastillas con DHA que son omega 3.
Y parece que son muy necesarios para fabricar neuronas, para fabricar dendritas. Las vitaminas del grupo B, es que ahora mismo hay unos cócteles ahí de pastillas que se aprovechan, pero bueno, vitaminas del grupo B también se han encontrado importantes en los cereales y en las legumbres, la vitamina D también, y los polifenoles. Esto es lo que se ha demostrado y todo lo demás, no, yo no lo encuentro. Sí, hay cosas puntuales, pero las evidencias son estas. Entonces me dice, es que me han dicho que el ginkgo biloba, me han dicho, sí, puede ser, pero que las evidencias que estamos manejando, que yo estoy manejando todos los artículos que he puesto, son esos. Los demás, pues que sí. ¿Y por qué? Porque la mayoría lo que hacen es que tienen una función vascular o modulan la microbiota o reducen el estrés oxidativo, con lo cual ese es el mecanismo. Y sobre la dieta, si me dices, bueno, venga, ya me has dicho las vitaminas, ¿vale? ¿Qué dieta te recomiendo? Yo te recomiendo la mediterránea. Y si me dices, pero ¿qué tiene la mediterránea? Fijaros, la mediterránea tiene su salmón, gambas, tiene frutas, verduras, tiene muchos colorines, ¿verdad? Y lo que tiene la dieta DASA es más o menos lo mismo, solamente que aunque tiene queso y eso, también tiene el fruto seco. Bueno, pues todo. Aquí tenéis un poco la dieta MIND. Consumo elevado de verduras, hoja verde, como acelga, espinaca, lechuga y col, nueces, almendras y frutos rojos. Con eso tenemos una dieta que está cumpliendo. ¿Vale? La dieta MIND es la que me gusta, dietamente en español. Y esto es un patrón dietético recomendado para prevenir la demencia o el Alzheimer. Bien, sigo. La actividad física, que ya vinieron a hablaros de la actividad física, pues me la puedo saltar, ¿no? Pero la actividad física ha demostrado que se puede evitar, que tiene beneficios para la cognición. Mejora el flujo sanguíneo, estimula la neurogénesis. Eso viene cada vez que se ve que los corredores de maratón fabrican más neuronas. Es curiosísimo. Si haces un deporte, pues parece que tiene neurogénesis. Aumenta factores neurotróficos, mejora la función ejecutiva, reduce el riesgo de demencia. Hay muchísimos mecanismos de protección, pero sobre todo por la inflamación y por el estrés oxidativo, ¿vale? Esto es lo que hace el ejercicio físico. Por si me preguntabais, pero bueno, es que el ejercicio físico, pues fijaros todo lo que hace, ¿eh? Flujo cerebral, neurogénesis, factores neurotróficos, hace muchísimas cosas. Entonces, la estimulación cognitiva, que nadie va a hablar de la estimulación cognitiva. Bueno, los neurólogos no hacemos estimulación cognitiva porque, bueno, la verdad es que, bueno, pues es como cuando dice, voy al endocrino que me ponga una dieta, ¿no? Cada uno hace lo suyo y consideramos que a lo mejor hacer una estimulación cognitiva no es la adecuada. Sí que puedo detectarte dónde fallas, ¿no? Pues mira, tu fallo de la cognición es del lenguaje, de las praxias, las nosias, bueno, palabrerías que usamos, y te puedo decir, ejercita esto. Pero son los neuropsicólogos. Si buscáis por ahí, hay muchos neuropsicólogos que no lo son, pero hay algunos que sí. Y si no, buscáis ayudas de estimulación cognitiva. Hay un montón de cuadernos. Pues descargáis uno y cada día hacéis 2 o 3 páginas. La estimulación cognitiva es como ir todos los días a correr. Y yo solamente te digo que te sientas en tu sillón. Yo voy a hacer publicidad, lo siento, pero si un día os aburrís, descargar un cuaderno no tiene ninguna relación conmigo, de Impulso. Impulso Neuropsicología, es una chica que hace neuropsicología, pero que si te descargas los cuadernos, yo los presento muchas veces en la consulta. Mira, ¿ves este ejercicio? A ver si eres capaz de hacerlo. Busca las diferencias o las semejanzas o palabras que le faltan letras, intenta completar la palabra o adivinas qué palabra es. Tiene muchos ejercicios que todos los días 2 o 3 hojas te sirven para estar despierto. La estimulación cognitiva es algo que nadie os va a explicar, pero es que yo todos los días hago un sudoku. Ah, muy bien. Y muchas matemáticas, pero luego el lenguaje, ¿quién te lo ejercita? Tienes que hacer un sudoku, un crucigrama o una sopa de letras y tienes que hacer cada día algo diferente. No vale, es que hay gente con Alzheimer que te echan una partida de ajedrez y te ganan. Ahora, pero ponlo a hacer un crucigrama o ponlo a hacer otra cosa, porque su cerebro, lo que tú entrenas se mantiene. Pero claro, yo siempre digo, estimulación cognitiva es muy compleja. A ver dónde ejercita. Al final, lo mejor, comprar un cuadernito, vale 3 euros, y ir haciendo ejercicios todos los días, 3 hojas, y no pasa nada. O poneros en manos de un profesional, un neuropsicólogo, ya me da igual el que sea, para que todas las semanas, 1 hora a la semana, vais y hacéis vuestros ejercicios de memoria, te los manda para casa, te los corrige, te ejercita y te manda nuevos, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, juegos de mesa. A mí me vale si jugáis el ajedrez, las damas, el bridge. No es difícil el bridge, ¿eh? Quien juega al bridge no va a tener demencia. El Scrabble y todo eso. Entrenamiento cognitivo por ordenador, también los hay. Aprendizaje, si queréis apuntáis a aprender otro idioma, a tocar un instrumento, a hacer cursos, talleres, todo eso sirve, ¿eh? No es solamente hacer
Yo siempre digo que lo peor es Netflix y el brasero. Eso es lo peor. Pero claro, en el momento en que tienes esto, aquí tienes mucha actividad. Nadie os va a hablar de la estimulación cognitiva, pero es necesaria. Y la interacción social también. ¿Quién os va a decir que os obligo a bajar a tomar un café a la calle? Una cervecita no, pero además un vasito de vino tinto. Pero la interacción social es fundamental para proteger. ¿Por qué? Porque en el fondo es estimulación cognitiva. Es que tienes que darle una charla a una persona y ser entretenido para que no se aburre y se vaya. Entonces, eso de la interacción social es una estimulación cognitiva, reduce el estrés, la depresión, vomitas, como dirían los psicodinámicos, ¿no? El psicoanálisis dice, tus problemas de casa se los cuentas a tu amigo. Mantienes la salud cardiovascular porque te ha obligado a salir de casa. Promueve un estilo de vida saludable porque sales, vas, pasas por el parque, tienes una dieta más equilibrada, en fin. Hay muchísima evidencia y si no tenéis amigos, participáis en grupos sociales o tenéis contacto regular con los familiares, amigos o participáis en actividades comunitarias como estáis haciendo. Y interacción social. Ahora, bueno, entonces, venga, ¿cómo prevengo? Ya os he dicho la prevención. Vosotros lo que queríais eran los factores de riesgo, las aproximaciones no farmacológicas. Eso está en vuestra mano. Ejercicio aeróbico, resistencia, dormir, aprender un segundo idioma, todo eso, lo azul es lo que os he dicho. Lo amarillo es lo que yo voy a intentar hacer, que es dar terapias farmacológicas con antioxidantes, con pastillas, vitaminas, en fin. Y vendrá en un futuro la terapia celular, ya veremos. Pero yo creo que el futuro será, a lo mejor, es tener un preparador de salud cerebral, ¿no? Una persona, yo lo estoy pensando, digo, a lo mejor me apunto yo, bueno, o que alguien me lo haga, ¿no? Es para hacerlo todo a la vez. Porque claro, ahora me vuelvo loco, ahora me voy a hacer ejercicio físico, ahora me voy ¿a quién me voy a que me haga estimulación cognitiva? ¿Quién me voy que me maneje el azúcar, la tensión, que me quite del tabaco? ¿A quién voy? Y empieza a echar cartas y tiene un montón de médicos, un montón de profesionales, ¿no? La enfermería de atención primaria. Pero lo que habría que tener un multidominio, ¿no? Alguien que se haga cargo de todo, porque en el fondo es muchos factores de riesgo y que si te centras en uno, pues estás fallando en los demás. Alguien que haga todo esto. Y eso lo hizo el estudio Finger, el Predimed Plus y el MAP. Todo eso hicieron mucha intervención, ejercicio y todo. Y se ha demostrado, eso es la máxima eficacia. Bueno, esto es un poco el resumen antes de cerrar de todos los factores de riesgo, pero quería de aquí marcaros dos. La pérdida auditiva, los más potentes, los que más contribuyen a la demencia son la pérdida de oído, quien no se ponga un aparato le reñís, pérdida de oído favorece el Alzheimer y va a venir, aunque por muy bien que esté hay que ponerse el aparato, y el control del LDL, el colesterol, un 7% favorece la demencia. Será la vascular también, pero que sí. Entonces, mucho cuidado con la pérdida de oído y el colesterol. Lo demás, pues un 3, 2%, pero si al final sumamos todas esas cantidades, nos va a salir casi un 43%. Es decir, en fin, lo rojo es lo que hace el médico. Lo que yo puedo hacer, tratar la presión sistólica de 100 a 130 o menos. El médico solo puede hacer lo rojo. Lo verde es un deber social, que es niños, educación primaria y secundaria, 12 años de educación. Lo verde lo hace el Estado. Y lo azul lo tenéis que hacer vosotros con vuestros amigos y con todos los que conozcáis. Lo azul que es, oye, que te pongas el aparato, el uso de audífonos, Oye, que vete al campo, vete al parque, deja de estar todo el día aquí sentado en la avenida Ronda de Tejares, que pasa mucho coche. Evita el humo del tabaco, la contaminación, que no tengas golpes en la cabeza. Todo esto no tiene nada que ver un médico. Esto soy cualquier persona de vía andante de la calle. Que no beba, que dejes de fumar, que reduzca la obesidad, que haga ejercicio físico, que evite que duermas bien. Así que los médicos que estamos para tratar el rojo, el Estado, el verde y todo lo demás, los que estáis aquí. Así que yo creo que ese es el futuro. Y termino. Una hora casi, 50 minutos, creo que es suficiente. ¿Qué conclusiones más raras? Esta es la gráfico del Lancet Commission 2024. Fijaros, toda la población empieza ahí arriba, van pasando los años y acaban en demencia. Fijaros todos los factores de riesgo que van actuando y cómo los podemos bajar. El 5% baja más que porque tengas 12 años de colegio. 7% porque tengas menos, porque te pongas el audífono o porque oigas bien. 7% si te controlan el LDL.
3% menos de probabilidad si no tienes depresión. 3% menos si no tienes golpe en la cabeza. 2% menos si haces ejercicio físico. 2% menos si no tienes diabetes. 2% menos si no fumas. Y vas sumando, bueno, y en la última época de la vida, el aislamiento social, la polución y la pérdida visual. Y al final, sumas todo eso, si tú te quitas todo esto de tu vida, un 45% de las demencias desaparecerían. Bueno, si más que el aparato te bajaría el 7% la incidencia de demencia, más que con el aparato. Pero esto yo no lo digo, lo dice la Comisión Lancet. Entonces, a partir de un montón de estudios epidemiológicos, entonces, ¿las demencias se pueden prevenir? Sí. ¿El deterioro cognitivo se puede prevenir? Sí, yo no lo digo, lo dice un estudio mucho más, para sacarlo en el Lancet, de mucho caché. Y aquí tenéis el porcentaje. Nada más que la contaminación, el 3%, por ejemplo. Y el aislarse en casa, el 5%. Esta es la conclusión. 45% de las demencias se podrían evitar si cumpliéramos todo esto. Y todo, casi el 90% de todos estos factores de riesgo están en vuestra mano y en vuestra boca-oreja. O sea que no dependen de mí. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta, pasamos a las preguntas. Venga, pues preguntas. Dormir poco, vale. ¿Y dormir mucho? Pues si es sin pastillas, creo que bueno. Solo sin pastillas. Bueno. Le dieron el Nobel hace poco a la descubridora de las ondas cerebrales durante el sueño. Os voy a hacer la similitud. ¿Cuándo vienen los basureros? Por la noche, mientras dormimos. Pues se han descubierto unas ondas cerebrales, que son como unas ondas muy lentas, que van limpiando el cerebro durante la noche y van eliminando las toxinas del día. Y entonces resulta que tardamos unas 6-7 horas mínimo en conseguir limpiar el cerebro de las toxinas. Sí que es verdad que no son 6 o 7 horas reales, porque a veces nos despertamos, entramos en una fase o en otra, pero el sueño es fundamental, 7 horas mínimo al día para limpiar el cerebro. Y el que no lo limpie, pues el problema es que se queda ahí la suciedad, y una de las suciedades se llama beta-amiloide y es una de las culpables del Alzheimer. Y hay una doctora que era danesa que le han dado el Nobel por descubrir esa limpieza del cerebro nocturno, que incluso le ha hecho vídeo y todo en los ratones de cómo se va limpiando. No es súper rápido, es como una onda que va despacito, que va a 1 centímetro por cada... 1 centímetro son 2 horas, una cosa así, pero se llaman los ganglios linfáticos, no linfáticos, sino con G, linfáticos. ¿Y lo de un poquito de más tiempo? Un poco de más tiempo, yo no le veo no está ningún factor de riesgo. Yo lo voy a decir, tan malo es dormir poco como dormir mucho. Yo creo que cuanto más duermes, menos ejercita la mente, pero nada más. No hay ningún factor de riesgo que vea por dormir mucho. ¿Factor hereditario? Pues ahí está el problema, que hay mucha gente que cree que se hereda, pero no se hereda, ¿eh? Las demencias no tienen por qué heredarse. Si se hereda, son gente que tiene menos de 50 años. Te lo vi una chica con 27 o 28 años hace poco, pero porque son genes. Pero cuando es genético y se hereda, aparece la demencia a los 50 o menos. Por ejemplo, una demencia... Mira, una de las cosas que se deposita en Alzheimer, hablo vulgarmente, es la beta-amiloide, que es como una basura, como la basura espacial que está ahí rodando por el cerebro, y entonces las neuronas, a veces con tanta basura, pues no se pueden mover o no respiran bien y se acaban muriendo porque están atascadas de tanta basura. Esa beta-amiloide hace que la neurona muera. Esa beta-amiloide se fabrica partiendo una proteína. Se llama proteína precursora de amiloide. Bueno, es que es una tontería, porque es como si en vez de los huevos, a los huevos les llamáramos pretortillas. En fin, como fabrica amiloide, pues le llamamos proteína precursora de amiloide. En fin. Y esa proteína está en el cromosoma 21. O sea que el cromosoma 21 fabrica la proteína beta-amiloide en todos vosotros. ¿Conocéis alguna enfermedad del cromosoma 21? No sé, síndrome de Down. Todos tienen Alzheimer a los 30 y tantos años. Síndrome de Down son hereditarios, un Alzheimer hereditario. ¿Por qué? Pues porque si ya es malo tener la proteína precursora de amiloide que está en ese cromosoma, imagínate tener triple veces ese cromosoma que fabrica proteína precursora de amiloide. El Down tiene Alzheimer a los 30 y tantos, 40 años. Salvo que siga todo esto, que a lo mejor lo consigue evitar.
El estrés continuado tiene incidencia sobre una demencia. El estrés, efectivamente. Bueno, yo siempre digo que el estrés puede ser doble. O sea, el estrés depende de cómo lo afrontes, pero el estrés no es bueno, ¿eh? El estrés hace que te bloquee y que el cerebro deje de funcionar. O sea, un estrés en el que uno peta, y ya no puede más, te lleva a la depresión, a la ansiedad. Eso es nefasto, como ya os he dicho. Un estrés normal, ¿no? Cada día tienes que hacer esto o otro, te mantiene el cerebro agudo, te mantiene alerta. Hombre, que si el cerebro, si el estrés te peta y no puedes más y te lleva a la depresión, es malísimo. Pero si un estrés mantenido y continuado que te mantiene rendir, puede ser bueno porque por eso pasa con el trabajo. Yo creo que nadie disfruta del trabajo, ¿no? El trabajo siempre es un poco un estrés cada día, aunque sea un poco, a veces que me encuentro, que no me encuentro, pero te mantiene con el cerebro. Depende de cuánto sea y de cómo lo tomes. Si acaba contigo ansioso depresivo, pues malo. Favorece el Alzheimer, como he puesto, por la depresión. Sí, quería preguntar, hace poco tiempo leí que había una iniciativa europea sobre la creación de unos protocolos de consenso entre neurología y psiquiatría, precisamente para estudiar algunos síntomas o algunos signos que estaban a caballo de las dos especialidades y que incluso a veces pues se interferían, ¿no? O por lo menos era difícil ver a qué rama pertenecía. Porque es verdad que algunos Alzheimer, un primer síntoma ha sido una depresión, han venido con una depresión y hemos visto que realmente era el inicio de un Alzheimer. Y iba al psiquiatra y cuando ha pasado 2 años, pues resulta que era realmente un problema neurológico. Y entonces yo quería preguntar precisamente si tenía conocimiento de esos protocolos de consenso que parece que se están empezando a hacer para que haya como había dicho al principio, que esto es multifactorial o multi-especialista, ¿no? Entonces, para ver si había esa especie de unión entre neurología y psiquiatría, porque parece que a veces hay una separación excesivamente amplia. Y esto es mío y esto es tuyo, pero a veces no es tan fácil. Es mío y es tuyo. Estoy totalmente de acuerdo, me encanta, porque podría hablar casi media hora de todo esto, pero es que la psiquiatría y la neurología estamos muy cerca. Y es que yo creo que yo voto porque tenemos una tendencia a fusionarnos otra vez a la neuropsiquiatría, lo siento. Es que las enfermedades psiquiátricas seguro que al final encontraremos una causa orgánica, seguro. El problema está en que Córdoba, bueno, pues se rige por Castilla del Pino y las enfermedades y la psiquiatría es muy psicodinámica y si hay un problema estructural, pues nada, para el neurólogo. Pero no es así porque yo tengo vista afuera. Yo llevo muchos ensayos clínicos sobre los nuevos tratamientos del Alzheimer. Si tengo que juntarme con 5 de España, de Barcelona, de Madrid, de Córdoba y el de Salamanca. Pues el de Salamanca es psiquiatra. Es que el Alzheimer no lo maneja el neurólogo siempre, el Alzheimer lo manejan también los psiquiatras fuera de Córdoba. De hecho, nosotros tenemos una consulta de neuropsiquiatría porque los trastornos conductuales, o como bien dice, una depresión, al principio era lo de la pseudodemencia, saber si es una demencia o una depresión encubierta. Entonces, hay una tendencia, lo último que yo estudié para septiembre, que además tuve que hacer una preparación, era que hay un consenso de volvernos a juntar, porque cada vez hay mejores pruebas diagnósticas para encontrar enfermedades psiquiátricas puedan ser base estructural. Y la guía lo que hay es, si hay un trastorno de conducta o una depresión, lo primero es tratar 6 meses con antidepresivos y a los 6 meses empezar a considerar alternativas. Entonces, seguimos con esa base. Pero yo creo que aquí el problema es que estamos muy separados, yo creo que muy enemistados en la psiquiatría y neurología porque estamos muy lejos. Yo vengo de cuando estábamos juntos, de cuando estábamos en psiquiatría. Los neurólogos siempre somos muy raros, ¿no? Y los psiquiatras son muy buena gente, ¿no? Muy sociales, ¿no? Entonces, a mí me encantaba irme con los residentes de psiquiatría y además, como llevábamos productos similares, yo iba pues vamos a comer y yo me juntaba mucho con los de psiquiatría porque me lo pasaba muy bien. Y con los de neurología, pues éramos pocos, pero bueno, pues eran los típicos calculines que poco podíamos sacar. Y es verdad que de estar todos juntos, poco a poco nos hemos ido separando y yo creo que pasaban eso a R1, pasaban a R2, R3 y cuando ya en el servicio les decían si tiene algo cerebral en la prueba, al neurólogo, o que descarte organicidad, o que descarte. Y yo me acuerdo atendiendo a una chica con una esclerosis múltiple que tenía una placa en el lóbulo temporal y que me decía que venía en chándal porque cuando
ella había descubierto que mientras estaba corriendo no transmitía sus pensamientos al de al lado. Incluso en el semáforo ella estaba corriendo para no transmitir los pensamientos y nadie se los leyera. Y esa no estaba psicótica, esa no estaba en esquizofrenia, era un brote en una lesión estructural. Y ahí aprendí a manejar yo la psicosis. Porque claro, yo la mandaba a la psiquiatra que estaba en el sector sur y me decía, eso tiene esclerosis múltiple, no quiero saber de él, que yo no sé manejar los antipsicóticos. Y entonces, claro, ahí está el problema. Y yo creo que hemos estado muy separados. Y esas guías que me estás diciendo, que lo último no lo sé, pero en septiembre vi, que vienen y que están diciendo que nos juntemos, que tenemos que hacer que el paciente esté cubierto por los dos lados, que tarde o temprano nuestras enfermedades darán síntomas psiquiátricos y los pacientes psiquiátricos, como la depresión, bien nos dice, acabarán teniendo una base orgánica seguramente y que no tenemos que estar juntos, efectivamente. Sí, aquí, enhorabuena y gracias. Aquí, Vale. Enhorabuena y gracias por la conferencia. Y sin ánimo de polemizar, pero por intentar preguntarte si hay un factor que no has contado y que podría de alguna manera también ser preventivo. Lo que pasa es que no está tan entendido ni tan estudiado como todos estos factores. Vivimos en un mundo actualmente que ahora ya hay algunas personas que están diciendo que somos esclavos en nuestras actividades. Nos sentimos culpables si no hacemos una cantidad de cosas tremendas. Y yo te pregunto, por ejemplo, el ir a la naturaleza, el contemplar las estrellas, el meditar, por ejemplo, ¿eso podría prevenir la demencia? Qué bien, pues no hay ninguno en la demencia, pero sin duda es que el mindfulness y la meditación y todo eso, lo veo en otras enfermedades, súper protector cerebral, pero se ha visto tanto en patrones electroencefalográficos como en niveles de estrés oxidativo, el parar 10 minutos de hacer meditación. Bueno, que le llamaban como el discernimiento ese que hablaban antiguamente, no sé si eran franciscanos en su momento, que son los que inventaron un poco la meditación, lo que pasa es que luego se la hemos adjudicado a Asia, ¿no? Pero el pararse a pensar o a meditar, eso en otras enfermedades como en la esclerosis múltiple se ha visto cómo altera las ondas cerebrales. Claro, ellos son gente más joven que se dedican a estas cosas. Y no lo he encontrado nada en el Alzheimer. Ahora que me lo estás diciendo lo estoy interrelacionando. Pero en el estudio no lo han contemplado, pero sí que se ha visto que tiene muchísima eficacia. Parar 15 minutos, solo te piden 15 minutos para los que tenemos una vida más ajetreada. Pero los que todos los días pueden hacer una parada mental, que se puede llamar iglesia, incluso el parar tu vida porque vas a misa o el parar a pensar y a disfrutar del parque, eso simplemente es, creo que, neuroprotector en otras enfermedades y en el Alzheimer no lo he encontrado, pero estoy de acuerdo, seguro que sí. Sí, sí. Quería preguntar, ¿tú crees que sería interesante hacer un grupo de varios entre los psiquiatras, los neurólogos y los neuropsiquiátricos? ¿O los psicopsiquiátricos? ¿O psiconeurólogos? No los psicólogos, los psiconeurólogos. O neuropsiquiátricos, sí. Ahora tenemos un poco de discusión ahí, porque el neurólogo no puede dedicarse a estar pasando esos test, porque yo tengo 10 minutos. Claro, yo tengo 10 minutos. Afortunadamente, como hago investigación y ensayos clínicos, yo tengo 40 minutos para un paciente. Eso es disfrutarlo, ¿no? Aclararlo y decir, a ver, ¿quién tiene 40 minutos para un paciente? Para el ensayo clínico, claro. Pero cuando tengo que pasar la consulta son 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Yo no puedo pasar el test TAM, no puedo pasar un test bueno. Tengo que mandarlo al neuropsicólogo. Siempre digo, el psiquiatra tiene a los psicólogos clínicos y el neurólogo tiene a los neuropsicólogos. El problema es que el psicólogo clínico es el del tratamiento psicoterapéutico o yo siempre digo, el psicólogo de llorar, y el neuropsicólogo es el psicólogo de los test, ¿no? Bueno, psicometrista, si quieres llamarlo también. Pero claro, no me sirven los psicólogos PIR porque están generando yo llevo con las mismas neuropsicólogas, tengo 6 neuropsicólogas. Fíjate si tengo que hacer test de memoria. 6 neuropsicólogas que las pago de investigación porque no están cubiertos por el SAC y por los ensayos clínicos. ¿Y qué ocurre? Pues que desde el 2008 que entró la primera, la última entró este año, pero vamos, son 6, están haciendo test neuropsicológicos llevando las demencias. Y ahora resulta que vienen los PIR, que se ve que tienen menos trabajo o lo que sea, y quieren meterse de neuropsicólogo. Entonces nos están pidiendo rotar por neurología 2 meses, cuando la neuropsicología supone
no es una especialidad que esté reconocida, pero se considera que hace falta un máster y hacen falta en estimulación cognitiva, diagnóstico, hace falta por lo menos ciertos años para que te den ese mini título no acreditado. Yo creo que al final nos reuniremos, sin duda, neurólogos, psiquiatras y neuropsicólogos para atender esto. El PIR no lo veo ahí, porque el PIR encima de que me está generando, porque no quiere nada más que expulsar a mis neuropsicólogas porque no tienen el PIR y porque se ve que necesitan empleo. Entonces, a mí me están generando mucho estrés los PIR. Pero si pudiera ser neurólogo, neuropsicólogo y psiquiatra, la consulta que teníamos de demencia hasta el 2015, hasta el 2016, teníamos neurólogo, psiquiatra, estaba Carmen Albert, y la pasaba. Entonces, ella, al principio, el departamento de psiquiatría prestó una psiquiatra un día a la semana para tratar los trastornos conductuales de las demencias. Yo veía las demencias, los trastornos conductuales, me lo veía Carmen Albert en la consulta aquí en Avenida América y teníamos la neuropsicóloga para hacer los test cuando yo no tenía tiempo. Luego, además, los trastornos conductuales, también teníamos a José María Jiménez Páez, que es geriatra. Carmen Albert se nos fue porque, bueno, también se jubiló y dejó eso. Y al final hemos intentado mantenerlo. Psiquiatra estuvo José Ángel Alcalá, luego lo tuvo que dejar y hemos tenido siempre. La consulta de demencia era neurólogo, psiquiatra y geriatra y 6 neuropsicólogos. Y así, de los cuales el SASO lo pagaba el neurólogo al final. No quiere saber nada de todo esto. Pero aparte de que no quiere saber nada, necesitamos un papel importantísimo, pero digo por experiencia. O sea, bueno, eso. Es que sí, ¿verdad? Yo no tengo, vamos, no ha trabajado conmigo, pero que yo veo lo que me vienen pacientes de allí y es que sabe lo que hace. Pero claro, los neuropsicólogos el problema es ese, que tienen que saber diagnosticar y luego tratarlo. Claro, sí. Sí. A ver. Eduardo, dos cosas. La primera es que cuando ha empezado a dar la charla, ha dicho que para enero posiblemente habría algún tratamiento más específico. Y otra segunda pregunta es si tú crees que existe alguna relación con los priones en el desarrollo del inicio de... Que la segunda es más fácil porque no me lo sé, pero sí sé que se ha buscado que los priones puedan ser causa de que es la enfermedad de las vacas locas, los Creutzfeldt-Jakob. Pues se ha pensado que podía ser del Parkinson, incluso del Alzheimer, sobre todo porque están los estadios que van como progresivamente. Súper interesante, pero no tengo evidencia. A mí me gustó eso para lo del Parkinson, que me lo creo, cómo va subiendo por el vago y se van viendo los estadios del Parkinson. La segunda, pues me encantaría hablar de eso. Hay 2 medicaciones aprobadas por la agencia por la EMA, la European Medical Agency, ¿no? 2 moléculas. Y ya hay moléculas que se están dando en Alemania, en Austria. Perdón. Son anticuerpos que se pegan a la beta-amiloide, los degrada la beta-amiloide y se la lleva a la basura. Ya está, porque la beta-amiloide, el problema que durante el sueño lavamos, pero si se pega, si es una beta-amiloide muy precipitada, pues no se limpia, que es lo que ocurre aquí, que se forman placas y ovillos neurofibrilares, placas de amiloide. Entonces, estos anticuerpos van, rompen la placa y ya las lavas tú, ya te lavas tú. Entonces, llevo dándolos desde el 2018, llevo dando anticuerpos contra la placa de amiloide, que es un suero una vez al mes. Entiendo que es un suero. No se ha muerto nadie, no ha habido cosas graves, yo no las he tenido médicos que están jubilados, sobre todo de donde tengo más pacientes de Granada. Hoy me han mandado un fiscal, tengo un fiscal de Málaga, tengo un secretario judicial de Jaén y tenía un catedrático de Granada. O sea, gente, ¿por qué? Pues porque están muy interesados en la cura del Alzheimer, porque a lo mejor aquí en Córdoba por tenerlo pues no se presta mucha atención. Pues eso llevan con ese tratamiento y están fenomenal. Os he dicho, desde el deterioro cognitivo leve, el 60% en 6 años. Bueno, pues tengo gente desde el 2018, que lo habéis visto en el periódico, que están idénticos, igual con el anticuerpo este. El problema está que España no lo autoriza. No sabemos cuándo lo autorizará. Está la orden dada y, bueno, valdrá un dinero. Pues claro, yo entiendo que un suero, un anticuerpo monoclonal costará un dinero. Ponerlo todos los meses será una catombe para el servicio de neurología, pero que si a mí me da, yo espero que me lo pongan, un suero que me va a limpiar el cerebro de beta-amiloide. No, es que no es curativo 100%. Entiendo, porque luego también habrá daño neuronal, neuronas muertas que no se reponen,
o depósitos de otras como el latao, lo entiendo, pero que dicen que frena muchísimo la enfermedad. Entonces yo, hasta ahora estamos dando el donepezilo, el Aricep. Eso es echarle aceite al motor para que funcione bien. En el fondo el motor es el mismo. No estoy arreglando los tornillos, le echo aceite, que lo que tenemos son inhibidores de la acetilcolinesterasa para que el motor fluya, para que el cerebro fluya mejor, haya más acetilcolina y fluya mejor, pero nadie está tocando las placas de amiloide, nadie está tocando la tau. Y esos fármacos vienen. Y ojalá sean para enero, pero vamos, es que yo he tenido tratamientos también para la esclerosis múltiple que han tardado 5 años y yo sé que si tú ahora, con la cantidad de gente que hay con Alzheimer, deterioro cognitivo es leve, solo en las fases leves, que si lo empezamos a poner aquello va a ser la hecatombe. Yo estoy seguro que eso, hasta que no haya elecciones, se aprobará un mes antes de las elecciones nacionales para que cargue el siguiente con el gasto, porque eso es imposible, ¿no? Pero vienen los tratamientos, vienen, y yo me apunto a ponérmelo. Última pregunta. Bueno, pues si no queréis aprovechar para prevenir el que se nos vaya un poco la pinza, dar las gracias y, por supuesto, al doctor Abuela felicitarlo por la magnífica conferencia, por el broche de oro que ha puesto a nuestro ciclo de envejecimiento saludable, y ya solamente emplazaros al mes de enero. Ahora nos vamos a comernos los turrones y todas esas cosas, y en enero volvemos con un ciclo nuevo de envejecimiento saludable. Muchísimas gracias, doctora Abuela. Vaya, pero no hace falta. Algo sí, es Oh. una insignificancia, pero queríamos Me diga. ese ¡Ay, qué bonito! pequeño recuerdo se ¿Se puede? No se caerá. en Sí. teoría no se debe de caer. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, ¿eh? Fenomenal. Ay, qué bien presentado. Ay, qué lujo. Por lo menos que se acuerde de nosotros, no Claro. solamente de la Bueno, que lata que le hemos me dado. llaméis cuando queráis. Ha sido Yo, el broche de oro, ¿eh? yo mientras no exagerado. hayáis aburrido, porque una horita no todo el mundo lo aguanta. Mientras os guste. La manifestación de lo de la ¿Ah, sí? violencia de género. Algunas venían con el pañuelo, se han escapado de allí y están aprovechando. Bueno, pues yo vengo cuando me digáis. La gente